Em, el examen todavía no, por lo general veníamos haciendo multiple choice. Em, Estuvimos viendo alguna opción con Andrés. No sé si se va a mantener el mismo formato, pero sí se va a mantener el mismo concepto. Igual para darles tranquilidad, el formato lo vamos a definir de acá a la clase que viene, ya van a tener el formato de cómo va a ser. Em, ¿Por qué les digo que va a ser importante el concepto que vamos a hacer? Entonces, los exámenes hasta ahora era preguntas muy para pensar, conceptuales. No tienen, nadie les va a preguntar, dígame, las tres características de tal cosa, ¿no? O algo que no se haya, que no esté escrito en alguna de las diapositivas o que no se haya dicho en clase. Por lo general son más, las preguntas van a venir de escenarios. Esto independientemente del formato que sea, si multiple choice u otro formato, va a ser un escenario. El escenario es, bueno, tengo un caso de una compañía que está desarrollando una aplicación de este tipo. em, ¿Qué decisión tomaría respecto a la base de datos, por ejemplo, ¿no? Y ahí con algún tipo de respuesta que vaya indicando, los haga pensar un poco, ¿no? Si va a ser una base de datos relacional o documental. em, pero no es un examen complejo, ¿sí? No es para estudiar de memoria, ¿sí? Siempre va a ser basado en casos, escenarios, y ahí van a ser las preguntas. La idea es que piensen. Nosotros no consideramos que la teoría, eh, mejor dicho, de alguna forma la, la teoría hoy, si bien hay que saber algo, porque no puede ser que uno esté buscando todo el tiempo en una AI, pero gran parte se resuelve con una AI, ¿no? Acá lo que nosotros tratamos de ayudar a formar es en el criterio ese como para hacer lo que se llama el human in the loop, ¿no? Human in the loop que puede corregir, que puede tener criterio, que puede entender lo que está proponiendo una herramienta de AI. Entonces, eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer, de ver alguna respuesta y que ustedes tengan algún poco de criterio, ¿sí? Em, entonces, no tiene que ser memoria, ¿sí? Tiene que tratar de entender los temas. Em, no sé si te estoy ayudando, Adrián, con esto. Te estoy poniendo nervioso, pero no es para ponerse nervioso. No es difícil el examen. No es lo que intento. Sí, igual mi pregunta es ¿hasta qué profundidad? Porque entender hasta cuánto, porque con la gente que no somos técnicos, voy a decir, bueno, bases de datos, a ver qué bases, si esta, si es lo otro. O sea, vimos en cada una de las clases, fueron 3 horas de un montón de datos, y entonces yo quería saber más o menos la profundidad, porque repito, como no conozco de base de datos, no conozco de blockchain, no conozco de, de coquenete, no conozco de no sé qué, entonces, a ver, entender hasta cuándo, ¿sí? Ahí está la pregunta. ¿Mm? Sí, mira, no es nada de memoria. Si hay muchos datos, nadie te va a decir cuánto es el, el porcentaje de algo, lo que sea. Eh, pero son preguntas más, como te digo, más conceptuales, ¿no? Yo recién te hice un ejemplo de lo que podemos hacer, mira, para también darle cierta tranquilidad. Para la clase de repaso, compartirles algunos de los exámenes que tomamos en las clases anteriores. Y que lo puedan ver. O sea, me parece que eso va a ser Ah, algo eso bueno. sería una gran cosa, Me tener una, parece que una eso, guía. Sí, una guía de qué se trata y me parece que los va a ayudar y lo podemos ver en un, clase. eso sería una genialidad. Bueno, yo ahí me lo anoto para que hagamos eso. Sí, quizás también estaría bueno Estamos todos muy algunos. asustados con el parcial, profe, porque es No, mucho. la clase del repaso la das vos también. Por lo general, sí, ahí vemos, a veces la damos los dos, vamos, No, vamos así variando. le Sí, hacemos acordar lo que dijiste, ¿viste? Nada más que por eso. no, pues yo se lo voy a decir a Andrés, tranquilo, se lo voy a decir en este momento. Este, sí, se quedan tranquilos. Sería bueno también si nos pueden decir quizás por unidad en qué tendríamos que hacer más foco y qué quizás no es tan importante como para saber en dónde profundizar más y en dónde tener algo más por arriba. Mira, yo creo que en el examen de práctica les va a quedar Mm. bastante claro. Buenísimo, gracias.
Dame un segundito que ahí lo resuelvo. Bueno, y déjeme un segundito que mando un... Sigo estoy con un hilo em, productivo. Dame un segundito. Bueno, Bueno, perdón, les pido disculpas que estoy con este tema. Vamos a arrancar con la clase, así no perdemos tiempo. Pido eso para entender que estoy resolviendo algunos temitas.
Bueno, hoy tenemos la Apagón clase de de incendios, que profe, ¿no? cada vez se toca. A Sí, veces sí. toca. Em, esta es un poco la realidad. ¿Qué pasa? Bueno, bueno, les comparto acá la presentación. Vamos a hablar de nube, cloud. ¿Sí? ¿Quién tiene ya experiencia en nube? Cuente un poquito alguno. Acá un poquito para con migraciones de servers on-premise a Azure y después ya me metí más en todo lo que es Kubernetes en AWS, GCP y bueno, y Azure también. Bien, 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 bien. ¿Alguno más que trabajó, gracias a Gianluca? ¿Alguno más que haya trabajado con la nube o que haya trabajado on-premise migrando a la nube? Ahora ¿Alguno en el que... laburo tenemos un servidor que es una CPU corriendo en el depósito de la oficina y estamos tratando de subir todo a un servidor en Host. No sé si eso es literalmente la nube, pero ¿A dónde están eh, subiendo el servidor, dijiste? un servidor de Host. Eh, es como una empresa, me parece que es argentina porque se paga en pesos argentinos. Y ahí Ujú. tenemos algunas páginas, digamos, y estamos migrando eh, scripts que tenemos automatizados y varias cosas ahí arriba. Me estoy encargando prácticamente yo de eso. Estoy logrando con eso. Sí, es un proveedor cloud Bueno, acá, sí. ok. Bueno, ahí, ahí tenés la respuesta. Yo no lo conocía, pero... y te iba a decir, bueno, cuando terminemos la clase, decime vos si es, si cumple con los con lo que debería ser una nube o no. Pero bueno. Y por el contrario, alguno que haya escuchado de nube y diga que no le, Yo, yo no trabajé, le cierre por pero ningún lado, que diga esto no sirve para nada. No creo, pero bueno, puede haber. No, yo escuché, tengo servidores que son supuestamente nube, pero están lejos de cumplir con lo que debería ser una nube, porque son los de Dom Web, que son cloud, pero no pagas no son elásticos. Entonces, Eh, eh, tienen el nombre de nube solamente. mm. yo trabajé con Bueno, sí. on-premise, pero también calculo que es nube. Ah, bueno, por lo general debería ser que no. ¿Por qué te hace pensar, Leandro, que on-premise es nube? Eh, no, porque digamos, porque son aplicaciones que tienen exposición hacia al exterior, ¿no? A través de una IP pública, pero son autohosteados, digamos. Mm. Bueno, vamos No a ver sé un si poquito cumple o no, qué es. ahora vamos a ver. Vamos a ver, vos me dirás. Bueno, entonces, acá tenemos un par de definiciones de qué es la nube. Ustedes después la pueden leer. No me voy a poner a leerlas acá, ambas pueden ser correctas. Eh, ¿Alguno se anima a definir la nube? Sin leer esto, ¿no? Sí, rápidamente, qué es la nube? Es como tener tu computadora en la computadora de otro, en el cual no te tenés que hacer un problema de dónde está, cuánto tiempo ha aprendido, si le tenés que a mejorar alguna cosa. Es como tener tu computadora, pero otra persona se hace cargo de tu computadora. Bueno, eh, sabes que está bien. Tiene una. Em, si querés, no sería por ahí la forma que se hace la definición habitualmente, pero está diciendo cosas que son correctas. Vos dijiste, es como que tu computadora la tiene otro, una cosa así, y tu Claro, es computadora como está en otro que, lado. Bueno, no sé si es está bien. definición de examen, pero Claro, claro, Máquina pues virtual, a veces, como una viste, son máquina. cosas a veces nos pasa que son cosas que son medio como habituales y te piden definirlas y uno le cuesta un poco. Perdón, ahí está hablando y no escuché. Como que sería la definición de una máquina virtual, ¿Cómo, cómo? como que estaría definiendo una máquina virtual. Bueno, sí, tiene máquinas virtuales. Em, a ver, voy a tomar un poquito ahí de las cosas que fueron diciendo. Tu computadora que la tiene otro que me gustó. Bueno, en realidad por lo general la nube se define como recursos computacionales. Son recursos computacionales que se acceden a través de Internet, ¿sí? O a través de una red, ¿no? Pero por lo general estamos hablando de Internet. Em, Mejor dicho, por Internet seguro, después uno puede tener algún enlace privado. Em, entonces, recursos computacionales que se acceden a través de Internet en una forma de pago por uso, ¿sí?
Básicamente uno empieza a acceder a ese cómputo, a ese storage, a esos servicios más ya, servicios más manejados, ¿no? Que puede ser una base de datos manejada, puede ser un SaaS, ¿no? Una aplicación directamente. eh, o sea, una aplicación, un mail, ¿no? Que está en la web, es un recurso computacional que uno accede a través de Internet, ¿no? Y por lo general paga por uso, o bueno, o por lo menos no se tiene que preocupar de las problemáticas que tiene, no tiene que pagar el hardware y todo lo que está atrás, ¿no? Entonces, em, eso es un poco la idea de la nube, ¿ok? Bueno, ¿por qué surge la nube? La nube surge, hablamos acá de infraestructura como código, ¿hablamos de eso? Creo que no. No Bueno, se escuchó de Creo que infraestructura no. como qué. infraestructura como código. No. Infraestructura como código es cuando uno en un data center habitualmente, ¿no? Como lo vimos en la clase anterior, ponía hardware, ¿no? Instalaba el sistema operativo, instalaba después las aplicaciones arriba de ese sistema operativo. Con el tiempo se empezó a hacer la infraestructura como código. La infraestructura como código es básicamente código de desarrollo, ¿sí? Que uno empieza a ejecutar y dice, bueno, quiero que, como, ¿cuáles son las sentencias típicas de cuando uno desarrolla? If, ¿no? El while, ¿no? Los que algunas programaron, ¿no? Una sola sentencia y dice, bueno, crear, hacer tal cosa, repetirlo tantas veces, ¿no? Repetirlo hasta que se cumpla tal condición. Bueno, en algún punto la infraestructura como código es empezar a crear recursos de hardware a través de código. Como, ¿por qué se puede hacer esto? Porque está todo virtualizado. Entonces uno puede decir, bueno, crea tantas máquinas virtuales, ¿no? Que con tal sistema operativo y lo puede empezar a declarar. ¿Sí? Después por atrás está el software que se encarga de hacer todo eso, levantar las imágenes, levantar las máquinas virtuales, levantar todo lo que tenga que levantar. Entonces, empiecen a imaginarse cómo cambia la cosa, ¿no? Cuando uno antes tenía un data center y de repente tenía que ir directamente a comprar un servidor, ¿no? Lo vimos en la clase que hablamos de los data centers. Tenía que ir a comprar un servidor, instalarlo, poner el sistema operativo con todos los errores que uno tiene, versus agarrar y escribir por código. eh, bueno, quiero 4 servidores con tanto hardware, tanto procesador, tanta memoria, tanto storage, ¿no? Que se crea automáticamente y que tenga determinado sistema operativo y que incluso hasta uno puede decir, bueno, quiero tantas de esta aplicación específica, quiero desplegar tantas, ¿no? Y que sea un, un bucle, un while, ¿no? Que las vaya generando. Entonces, eso es lo que empieza a pasar y lo que empieza a ser una herramienta para que se cree la nube, ¿sí? Entonces pasamos de tardar meses en aprovisionar un servidor a que sean minutos, ¿sí? O incluso segundos, podría ser, ¿sí? Bien, entonces las soluciones, como decíamos, las soluciones de hardware son físicas, ¿sí? Requieren espacio, como ya lo vimos en la clase que vimos de la infraestructura y los data centers, requieren espacio, requieren personas, requieren seguridad física, cámaras, ¿se acuerdan todo lo que vimos? Em, Refrigeración, requieren todo lo que hablamos en la casa de data center. Uno incluso tiene que hacer, para crear un data center, tiene que hacer una suposición en la cantidad de recursos que necesita, ¿no? Si va a necesitar determinada cantidad de hardware, determinada cantidad de software, ¿sí? Determinada, perdón, cantidad de hardware, determinada cantidad de espacio físico, determinada cantidad de software, le estoy hablando en términos de licencias, que es lo que tienen que se necesitan. Uno tiene que pensarlo previamente. Después lo vamos a ver un poquito más adelante. Recuerdan que habíamos visto un poco el tema de sizing en la clase de Data Center, ¿recuerdan? Si me levantan la mano o algo, o alguno que me comente algo. ¿Recuerdan cuando hablamos de Esa sizing? clase fue la que hablábamos en lo que significa decidir dónde vas a poner tu data center, el hecho de que los contextos importan, y más allá de, digamos, dónde lo vas a poner. ¿A eso te referías? ¿Cómo, ¿A cómo, esa perdón? clase? Esa clase en la que se hablaba un poco de que siempre importa, cuando estás hablando de que estás armando tu propio data center, en dónde lo vas a poner. Sí, exactamente. Esa es la clase. Ok. Sí.
que hablamos, pero en un momento hablamos del sizing del hardware, que el sizing es, ok, yo tengo esta aplicación que va a vender tickets de recitales, por ejemplo, recital de Coldplay, bueno, en un momento digo, bueno, ¿cuántos pedidos voy a tener por minuto? Y por ende, ¿cuánto hardware voy a necesitar para atender esa demanda? El sizing es cuánto poder de cómputo, ¿sí?, voy a necesitar para poder atender la demanda. Eso es básicamente lo que significa hacer el sizing. Entonces, ¿qué pasa? Con el hardware físico en un data center, nosotros tenemos que hacer ese sizing y decir, ok, listo, para atender toda esta demanda, que son esta cantidad de pedidos, voy a tener que tener tantos servidores en paralelo, ¿sí? X. Y eso es una estimación. Y tengo que hacer assumptions para poder estimar eso. Bueno, y en esa clase lo que hablábamos es que esas assumptions por lo general fallan, ¿sí? Porque es muy difícil hacer mucha estimación y de repente una aplicación puede funcionar de acuerdo a las expectativas, de repente quizá la expectativa supera la suposición y es muy difícil adaptarse a eso, ¿sí? Imagínense que uno piensa que una aplicación va a tener 20 pedidos por segundo, por decir algo. Y para eso tal vez tiene que poner 4 servidores en paralelo, estoy haciendo un ejemplo. Pero después que en la realidad, no sé, voy a vender entradas para algún evento deportivo. Bueno, de repente por alguna razón no están entrando 20 personas por segundo, están entrando 20.000, no 2.000. Bueno, esos 4 servidores que puse en paralelo no alcanzan. Es normal que pase eso. Pues normal, puede pasar tranquilamente. Bueno, lo que viene a resolver la nube es que esa cantidad, esos recursos adicionales que necesito, los puedo, en términos generales, lo puedo escribir en una línea de código. Y bueno, ok, levántame 10 servidores más. Y la nube los puede empezar a levantar. ¿Sí? Si la aplicación después está preparada para poder distribuir la carga entre esos 10 servidores adicionales, es un problema que lo podemos haber resuelto en minutos. ¿Sí? O en un día, tal vez. Depende de la aplicación. En un escenario sin la nube, bueno, probablemente tenemos que salir a comprar hardware. Hay que mandarlo, hay que salir a visitarlo, comprarlo. Vamos a dar cuenta que tengo la compra resuelta muy rápido, tarda un mes en que se sube al barco y llega hasta acá. Lo tengo que instalar. ¿Cuánta plata pasó? ¿Cuántos pedidos en el medio perdiste y cuánta plata se perdió? ¿No? Eso es un poco en lo que empieza a resolver la nube y obviamente en conjunto con las herramientas más avanzadas de software como la infraestructura como código. ¿Va bien ahí? Sí. Bien. Sí, Bueno, bien, aguárdeme un segundito y les pido perdón, entiendan la situación que estoy medio ahí, que estoy intermitente. Es un segundo y ya estoy, ¿eh? Bueno, seguimos.
Volvemos. Bueno, preguntas de lo anterior. Los escucho muy callados, ¿eh? Este es un curso que habitualmente habla, así que Creo que hay ahí los mucho que tienen la miedo, cámara, profe. ¿hay miedo que miedo del examen? No, no tenga miedo del examen, no, tenga miedo. ¿O miedo de qué? No, venimos de rendir. Esta semana Fue heavy, sí. Fue la más dura esta pero que semana, lejos. sí, pero muy difícil el examen. Pero relajemos un poco, a ver, fue muy Y difícil el bueno, son examen. todos iguales ustedes. Dicen Que es que si fácil y te después pasa que te es muy fácil, que es traición. muy fácil, y después, viste, nos miramos la cara diciendo esto no es fácil. Esto no es fácil. Está bien, está bien. Lo tomo, lo tomo. No hay muchos hoy. Esta semana nos tocó ir como 3 días a la facultad. Bueno, yo estoy haciendo 4 materias. Una ruina. Y fueron difíciles todos los exámenes. Bueno, vamos a tratar de hacerlo. Por lo menos vamos, no sé si ustedes se conformarán con lo que voy a decir, pero eh, nosotros desde la parte más honesta con Andrés, por lo menos queremos que aprendan. No es que consideramos el examen como algo para hacerlo sufrir, pero sí está bueno que salgan lo más preparado posible. No sé si cumplimos con el objetivo, ustedes lo dirán, em, pero bueno, esa es la intención por lo menos. Yo creo que estamos, si puedo hablar de la industria hoy como está, creo que está en el momento más interesante de la historia. Em, si bien a veces da vértigo, a mí me da vértigo, pero estamos en un momento espectacular. Cosas que antes tardábamos un montón de tiempo en hacer, ahora las hacemos, podemos hacer en segundos, em, evitando muchas complejidades y aparecen nuevas. Con lo cual, bueno, espero que podamos cumplir el objetivo, que aprendan y no sé, que no sufran de más. Ustedes también, está bien que me den el feedback, ¿eh? Del examen, que puede ser difícil o lo que sea. Es un muy Yo le- lindo momento para aprender este tipo de temas, me parece. O por lo menos a mí me agarra un momento medio dulce, entonces lo siento muy en un timing muy bueno. Disfrútenlo si pueden. Bueno, seguimos. ¿Alguna pregunta? En serio, ¿alguna pregunta con respecto a lo que hablamos antes? ¿Entendí algo? Sí, una pregunta, profe. Dale, Cuando mencionas el vamos. concepto de por ahí expandir recursos y se sobrecarga una aplicación, ¿vos hablas de pedir más recursos, por ejemplo, de CPU, de memoria, de ese tipo, o apuntas a otra cosa? Apunto a, sí, pueden ser, por lo general lo que uno va a tener creado va a tener ciertos como componentes creados en la nube. Entonces, y de hecho tiene un lenguaje para interactuar con una nube en cuestión. Entonces, uno le podría decir, ok, dame eh, tantas instancias de este sistema operativo, ¿no? Entonces, y que tenga tanta memoria y que tenga tanto storage. Probablemente ya esté catalogado, eso puede ser que ya esté catalogado, y vos digas, bueno, quiero tanto de tantos servidores de base de datos, los homologados por mi compañía. Uno hasta podría decir eso, y te los va creando y ya sabe que ese servidor de base de datos, por ejemplo, relacional es un, o sea, SQL Server, un Oracle, o un Postgre o lo que ustedes quieran, y te va creando de esos con la configuración que tu compañía ya homologó. ¿Sí? Entonces, eso cuando vos pedís una base de datos, por ende va a tener cómputo y va a tener storage. ¿Sí? Te estoy dando un ejemplo. Después puede ser algoritmos de Machine Learning. Puede ser va- que no estés pidiendo servidores, porque está la tecnología que ya tiene unos cuantos años, serverless, que vos estés pidiendo en instancias de cómputo. Servicios después hay múltiples dentro de una nube, ¿no? Yo hago ejemplos como de los más palpables, ¿no? Pero uno podría estar pidiendo tranquilamente eh, eso, decir, bueno, quiero bajar este servicio eh, de inteligencia artificial generativa, utilizar tal LLM, y va y lo tenés desde tu propia instancia de nube. ¿Sí? Claro, sí, sí, tipo las API de OpenAI, por ejemplo, todo eso. Claro, uno puede acceder tranquilamente. Y yo ya conocía la frase, no sé si la escucharon, pero que dice que sin nube no hay Gen AI, ¿no? Eh, pero en algún punto a donde apunta eso es que la capacidad de cómputo que necesita la inteligencia artificial generativa, por lo menos a escala, sería inviable
en otro entorno que no sea una nube que tenga una economía de escala que lo permita, ¿sí? Y una cantidad de recursos como para hacerlo. ¿Ok? En algún punto, ahí me voy a adelantar, hay un gran beneficio que puede dar la nube, que es la democratización de la tecnología. Porque en algún punto, antes estamos hablando de hace unos cuantos años, el acceso a determinadas tecnologías era prohibitivo para una pyme, para un desarrollador, para una startup. Solamente las grandes compañías podían tener la cantidad de servidores que necesitaban y el software world class que necesitaban para hacer determinado producto o servicio. Hoy con la nube, cualquiera con una tarjeta de crédito se mete y va y accede a un servicio que es el mismo que accede en la mejor compañía o la compañía más grande que tenemos al lado. Ahí es el mismo, ¿sí? Y si uno paga por el uso, el acceso es mucho más fácil. ¿Sí? Yo Andrés, creo, profe, lo importante de la nube eh, es que antes, cuando uno, digamos, en la vieja época de los servidores virtuales, inclusive los dedicados, uno compraba determinados recursos, ya sea en hardware o en disponibilidad en un virtual, y estaba eso, y esos recursos que compraba eh, los tenía disponibles 24/7, por más que lo usara, no sé, de 9 a 17. Pero vos pagabas por esos recursos 24/7. Lo que permite ahora la nube, la elasticidad, es la posibilidad no todos lo usamos así, pero la posibilidad de los recursos usarlos a demanda. Entonces, si yo tengo el pico de demanda de 9.17, voy a pagar por más servicio de 9.17 y voy a pagar menos servicio de 18/8 que no lo uso, digamos. totalmente. Eso es uno de los casos. Em, Creo que te diría que es uno de los casos, pero tampoco lo veo como el caso de mayor economía. El caso de No, mayor no, pero economía son los cuando vos necesitas 100 servidores o te necesitas 10 y de repente necesitas 10 más, y quizás lo necesitas esos 10 más porque salió a la venta la central de Coldplay. La central de no, no, Coldplay la es vendiste en eso. 2 días y al día 3 esos 10 servidores extra que tuviste que poner no los necesitas más. Pero esa Creo, elasticidad de atender los picos de demanda sin tener que estar con esa infraestructura permanentemente, yo creo que lo más importante que vino a cambiar la nube exactamente. contra el sistema anterior, esa O sea, posibilidad de elasticidad. Por eso decía que para mí lo que nos venden en Don Web no es nube porque no tiene la posibilidad esa instantánea de elasticidad que tiene la nube realmente. o sea, correcto. Bien, igual ahora después vamos a hacer un resumen de los beneficios y ahí vamos a ir tocando cada uno de esos. Bueno, modo de distribución, ¿sí? Hay compañías que son todo en la nube, ¿no? Por lo general, ¿qué tipo de compañías están todo en la nube? ¿Cómo? O sea, por ejemplo, las que venden software as a service, decís vos, o... Bueno, sí, eso sí, las que venden software as a service están todo en la nube, pero ¿qué otro tipo de compañías? Las compañías, digamos, las usuarias de tecnología, no las que fabrican tecnología, porque una compañía que hace SaaS es un fabricante de tecnología. Compañías que Y usan. todas las compañías que hoy ofrecen un producto que es meramente digital, es decir, que vos sí o sí puedes acceder a través de un medio digital. Por ejemplo, Meta ofrece todo servicio en la nube, Instagram, Facebook, etcétera. Si me voy a algo más de usuario, digo, ¿no? Sí, hay Meta es uno. Sí. ¿Qué otra compañía? Pasa, Meta también es una compañía de tecnología en algún punto. Em, Cuando yo le preguntaba tipo de compañía, por lo general son más los startups. Los startups por lo general nacen y nacen en la nube directamente. ¿Se les ocurre por qué los startups salen en la nube? Nacen en la nube. Y porque no hay plata para Si arrancar le va con un mal, lugar Debe ser físico. bastante más económico que salir a comprar un montón de infraestructura por si las dudas, digamos. Claro. Claro. Y mucho más, Ahí mucho lo más, haces mucho más electricito económico y rápido. mucho más que. Rápido, claro, al Más, toque Lentejas. tenés las rápido. máquinas, sí, tenés las máquinas con las Claro. licencias, todo Facilidad. disponible de manera inmediata. Soy una startup, digo, quiero hacer un proyecto que, no sé, em, venda
Nada, venden lo que sea, venden un e-commerce, un mini e-commerce para mí. Bueno, ¿qué me voy a poner a desarrollar un e-commerce en un data center? No, No. lo hago y ya está. Y después a las 2 semanas, si no me funciona el e-commerce, lo cambio. Y si no, lo tiro. Y ya está, ¿no? Eso es gran parte de los proyectos digitales. Lo que permiten es la velocidad de prueba. Otra de las ventajas de la nube. Yo puedo probar rápido, me puedo equivocar rápido. Y la pérdida no es tan grande y puedo iterar y hacer otra cosa. No, no tengo que hacer un proyecto pensado y que tiene que ser un proyecto tardo 3 meses, 4, 5, y recién cuando lo termino a los 4 meses puedo probarlo y si falló, perdí 4 meses y millones de dólares en el medio. Entonces, los startups por lo general, por practicidad, van a la nube. Después están los otros dos modelos, ¿no? Que son híbrido y nube propia o data center propio. Híbridos son aquellos que tienen parte de los workloads, parte de sí, del procesamiento en la nube y parte del procesamiento en on-premise. ¿Quiénes habitualmente están acá? El Estado por ahí. No, Bueno, te diría que es más depende. casi todo en premio el Estado. Sí, casi el Estado estaba más para acá, me parece. Sí. Empresas Los que cuidan por bancos, ahí los por datos. regulación quizás. Yo creo que en híbrido creo que diría, por lo general, la mayoría de las compañías más tradicionales que tenían todo su procesamiento en on-premise y con el tiempo Fueron empiezan a ir a la mudando, nube. claro. Claro, entonces banco, telco, retail, bueno, depende de qué tipo de retail, ¿no? Algunos que nacieron directamente de la nube, pero em, seguros, las industrias tradicionales, pero no por la industria en sí, sino quizá por la compañía, las compañías más tradicionales que tienen más historia, porque después, ¿por qué hago esta aclaración? ¿No? Porque hay bancos que nacieron en la nube, ¿no? Todas las fintechs que nacieron en la nube, bueno, eso sigue siendo de alguna forma, algunos se transforman en un banco, bueno, y están en 100% nativos en la nube. Ahora, después tenés bancos tradicionales que por lo general tienen todo en premise. Bueno, y de a poco depende de la estrategia, el approach que hagan. Algunos se deciden ir toda la nube, otros van por temas más oportunísticos. Bueno, acá las estrategias pueden ser varias, pero hay muchas de esas compañías que están en un entorno más híbrido, que tienen algunas cargas de trabajo en la nube y otros en on-premise. ¿Sí? Y por último, los que tienen todo on-premise. Yo creo que ya es bastante difícil encontrar compañías que tienen todo on-premise. Quizá el Estado, y sobre todo en algunos países en particular, que el Estado es bastante restrictivo por la razón que sea, algunos sí están un poco más con data centers propios y todo on-premise. Yo creo que ya en mayor o menor medida algunas cosas todos tienen la nube, algunas estás obligado, ¿no? Estás obligado, prácticamente es como tener un mail y es muy probable que sea la nube de última. Eh, pero bueno, estos son los tres modelos de distribución. Seguimos. Después tenemos modelos de nube en sí, ¿sí? Y acá vamos a hablar de IaaS, PaaS y SaaS, ¿sí? IaaS es infraestructura como servicio, plataforma como servicio y software como servicio. Y lo vamos a mostrar con esto que es un poquito más fácil de ver, ¿sí? En verde está marcado todo lo que es propio. ¿Propio qué significa en este caso? Que la compañía en sí, ¿sí? La compañía que lo quiere contratar, no un fabricante de tecnología, sino una compañía tipo un banco, retail, lo que dijimos. Dice, bueno, ok, ¿qué es propio mío? ¿Qué lo tengo que gestionar yo? ¿Y qué lo delego en algún proveedor de tecnología? ¿Sí? Entonces, en un modelo on-premise, ¿sí? Que se te de la izquierda, la compañía que tiene todo on-premise tiene que manejar todo, ¿no? Yo soy un banco que estoy on-premise, tengo que tener mi propio data center, tengo que manejar mi red, manejar el storage, los servidores, virtualizar los sistemas operativos, base de datos, seguridad, aplicaciones. Todo esto lo tengo que manejar yo. ¿Qué de todo esto? De todo esto se imaginan que puede ser el diferencial para una compañía que, por ejemplo, es un banco y se dedica a dar servicios financieros. ¿Cuál de todas estas capas o estos bloques que ven acá creen que puede ser el diferencial para ese banco? La seguridad probablemente. Seguridad. Bueno, seguridad. Te preguntaría por qué,
pero lo voy a responder un poco yo. Seguridad, yo no sé si es un diferencial. Seguridad es algo que el usuario lo pide como que tiene que estar. Ahora, tiene que estar. No sé si es el diferencial de, bueno, para este Sí, lo banco. importante del banco es la base de datos, digamos, tiene que ser. eh, Sí, sí, iba a decir lo mismo, la base de datos. la base de datos es el activo más importante que tiene, ¿no? O sea, los datos es plata en el banco. Bien, ¿qué le importa de la base de datos? ¿Cómo? ¿Qué le La importa de la base de confidencialidad. datos? La Y confidencialidad, no, y las los datos. La prestaciones. información, Lo que le importa son los Disponibilidad. datos. Lo que le Los importa son los datos. perdón, datos. ¿qué diferencias hay ahí entre storage y base de datos, digamos? No, storage Bueno, puede ser. Storage puede ser archivos, imágenes, Sí, sí, está bien, digo, pero a todo el evento termina logs. siendo... la base de datos, uno es el motor de la base de datos, ¿no? El storage es donde van a estar donde va a Bien, estar alojado la información, digamos, ¿no? Pero bien. yendo con y de hecho porque storage aparte es como cualquier aplicación que pongas, por más que tenga una base de datos o cualquier software, necesita algo de storage. Es Sí, como igual, esto es un poco como las capas ordenadas desde la capa de más bajo nivel a la capa de más alto nivel, ¿no? En un stack tecnológico, ¿no? Pero yendo con lo que decían ustedes, les importa la base de datos, que también lo dijeron, ¿no? Lo que importa son los datos, ¿no? Un banco de última, un banco bien empieza por lo general le importan los datos, tienes ¿sí? razón, claro, entonces sería el storage lo más importante, digamos. Sí, Storage en es realidad lo el que le importa, disco, en realidad lo que le no es importa el. en realidad lo que le importa es el dato, porque ahí está donde está el valor. Ahora no le importa gestionar tanto la base de datos. ¿Le importa al banco o tiene necesidad de estar gestionando la base de datos a ver si, necesito poner una más en paralelo porque tengo problema de performance? Salió este parche de No, seguridad, se lo no, tengo que no, no, poner. no, no. A ellos no le importa, a ellos le importa el negocio. Por eso a ellos le importa el negocio, lo que se van a diferenciar, no se van a diferenciar con sus clientes porque tengan el último parche. Sí, y de todas formas Eh, tienen determinadas normativas que cumplir con las bases de datos, en particular para todo lo que son operaciones financieras, tiene una sí, sí, normativa pero específica, digamos. Ahí no es totalmente. tan Por flexible. eso la pregunta tenía la sutileza de cuál es el diferencial que tiene un banco con respecto a sus competidores. ¿Eh? Después La tiene regulaciones que disponibilidad. cumplir. Sí. Bueno, la disponibilidad es una, por ejemplo. La disponibilidad es una. Entonces, si un banco se tiene que empezar a ocupar del data center, de las redes, del storage, de los servidores, de salir a comprar servidores nuevos porque se quedaron obsoletos, de los parches de software, los parches de seguridad, un montón de cosas que se tiene que ocupar, que en realidad lo único que le importa es, en última instancia, que tener los sistemas disponibles, ¿sí? O los datos que tiene, ¿no? Entonces, todo esto es como una preocupación de más, por lo general. Hasta las capas más de arriba, ¿sí? En una aplicación, en cómo funciona una aplicación, es donde va a tener un diferencial, ¿sí? Entonces, en el modelo on-premise, muchas preocupaciones que no son el negocio principal. Sigo con el ejemplo de los bancos, pero porque es un clásico. Un banco no es una compañía de data center, un banco no es una compañía de redes, ni de storage, ni de base de datos. Son usuarios. Entonces, al usuario mejor, o sea, será más simple. Entonces, ahí pasamos al siguiente modelo, ¿sí? Que es infraestructura como servicio. Acá, ¿qué está pasando? Una nube te está dando todo esto. Toda la parte gris te la está dando. Entonces vos, con toda esta parte gris que te la está dando, simplemente le pedís a la nube, bueno, quiero un servidor virtualizado que sea un Linux, SUSE, versión bla, 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 con tanta memoria RAM, con tanto procesador. Listo, te lo doy. Ya tenés ahí. Y vos después le instalas el sistema operativo, pones la base de datos, la seguridad, las aplicaciones. Sos vamos a cambiar el ejemplo, sos una telco. Vas a tener que gestionar, ¿sí? Esta parte, mejor dicho, vas a tener que gestionar esta parte de acá, pero ya te olvidaste de todo esto. Es un problema menos en algún punto, ¿sí? Y le delegaste toda esta parte de acá a un tercero. ¿Ok? Entonces vos ya, si sos la compañía que ustedes quieran, eh, una fintech, sos Despegar, Mercado Libre, las compañías que ustedes quieran, bueno, no te tenés que preocupar más de poner un data center, poner una red, un storage, ¿no? Un servidor, virtualización. Esto ya te lo da un proveedor, te lo da el proveedor. Luciano.
Sí, te iba a decir ahí que ahí con un archivo, digamos, con un Terraform, desplegaba absolutamente todo. Un archivito que escribís vos si querés Exactamente. y Ese es desplega redes, Terraform torres, servidores, base de datos, lo que vos quieras. para los que no conocen Terraform. Terraform es de infraestructura como código, que es lo que decíamos antes. Entonces, lo que dice Luciano es agarrar una infraestructura como código y despliego todo esto. Si tengo una nube, lo despliego y para mí es transparente. La nube se encarga de hacer todo. Si yo no tengo una nube, ¿puedo hacer infraestructura como código? Sí, pero antes me tengo que asegurar que el data center esté disponible, que la red esté bien configurada, haber comprado el storage, haber comprado los servidores, tener todo virtualizado, un montón de cosas. ¿Ok? De ahí pasamos al siguiente modelo que es plataforma como servicio. Y ahí ya la nube me da un poco más. Yo directamente a la nube le digo, dame por ejemplo una base de datos. Ya está la base de datos y todo lo que es no sé, el sistema operativo donde corre esa base de datos, ni sé cuál es tal vez. Porque a mí lo que me están dando es una base de datos que tiene, tiene la capacidad de correr tantos pedidos por segundo, ¿sí? Y tiene eventualmente tanta memoria disponible eh, y no mucho más. Yo sé las características que tiene esa base de datos, cómo está atrás hecho, cómo funciona, no me preocupo más. ¿Sí? No me preocupo si hay un parche del sistema operativo. No debería. El que se tiene que preocupar es el proveedor del servicio, que se tiene que encargar de poner los parches del sistema operativo, de poner los parches de la base de datos. ¿Sí? Se encargan ellos. Yo ya no tengo, empiezo a tener menos preocupaciones. ¿Sí? Lo único que hago yo con ese servidor, que es una plataforma, lo único que me encargo es de poner una aplicación. Sí, me dieron la base de datos, me dieron eh, los, los LLMs, me dieron eh, los algoritmos de Machine Learning para correr, me dieron todo. Bueno, yo me encargo de hacer la aplicación después que va a utilizar esos datos, los va a procesar, va a hacer todo lo que tengo que hacer. Yo me pongo a programar solo esta parte de acá. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos? Sí, yo ¿Dudas? tengo una pregunta, justo estaba por escribir. Obviamente, cuanto más se contrata y cuanto más servicios nos dan, más caro es. ¿Es así? Bueno, de- depende cómo lo tomes. Si lo tomas como el servicio en sí, sí, seguramente te va a salir más caro una base de datos que un servidor, ¿no? Que solamente tiene un sistema operativo. Ahora, si te pones a ver qué todo lo que te ahorras, y bueno, quizá cambie la ecuación, ¿no? Porque si vos tuviese que, vos te comprase el servidor pelado, pero a eso le tenés que tener el sistema operativo, le tenés que poner la base de datos, tenés que tener alguien que te la mantenga, comprar quizá la licencia, todo, bueno, em, hay que ver el costo total. Entonces, tu respuesta está bien, ¿sí? Es más caro, seguramente, pero bueno, si uno tiene que hacer análisis, lo que llama, lo que es el TCO, ¿no? El Total Cost of Ownership de ese software, que incluye todo lo otro que te estoy diciendo, bueno, ahí por ahí con la comparación es distinta. ¿Ok? Alioja, Sí, te hago una consulta. ¿Qué tipo de herramienta o de servicio aconsejas ir por infraestructura como servicio y qué tipo de servicio o herramienta aconsejas ir con una estrategia plataforma como servicio? O sea, ¿cómo decidís el uno o el otro? Además del costo, digamos. sí, bueno, hay varias, depende, si querés me tendré que remitir a la primera clase, que depende de los requerimientos que tengas y las restricciones que tengas. Porque, ¿por qué te digo eso? Y sobre todo restricciones, ¿no? Restricciones. Si vos agarrás y tenés un software que ya está creado y lo tenés que migrar y ponerlo en la nube, y bueno, quizá no tengas la versión de base de datos como necesites en la nube disponible. Em, Quizá para migrarlo, si vos querés una base de datos manejada en plataforma como servicio, y tal vez te requiere una migración un poco más compleja. Vos decís, bueno, yo ya tengo esta aplicación corriendo en mi Linux acá en mi data center, simplemente me agarro un Linux, la misma versión, voy, lo despliego ahí y ya está, se terminó. Entonces, Ok. en ese caso, te conviene infraestructura como servicio. Ahora, estás creando la aplicación de cero. Bueno,
quizá te conviene por algo más de este tipo, si puedes obtener la base de datos porque te la van a gestionar, ¿no? Eventualmente también puede ser que vos requieras tengas alguna aplicación que sea muy sensible a, a la performance, ¿no? A la capacidad de cómputo. Y bueno, quizá querés estar más cerca del hardware. Entonces te agarras algo de esto y decís, bueno, yo quiero dar las instrucciones específicas porque no me puedo dar el lujo de no poder gestionar al máximo la base de datos como la quiero yo. Porque quizá no tiene, cuando vos te empezás a abstraer, empezás a tener menos injerencia en las cosas de fondo que pasan, ¿no? Por lo general, porque tenés menos injerencia, porque ganas en flexibilidad. La verdad que la injerencia que perdés, por lo general, debería ser mínima para un caso que no sea extremo. Pero bueno, puede pasar de todo, ¿no? Después las circunstancias pueden ir variando. Por lo general, una startup, yo creo que por lo general está por acá. Startup. Em, Sí. Son menos cosas a gestionar, pero estás sujeto a cambio de tu proveedor. sí, correcto. Leandro, Sí, una consulta. ¿Una VPS sería un ejemplo de IaaS? una VPS. Un servicio de VPS contratado como hosting. Ah, ok. Sería, sí, va más del lado de una IA, sí. Sí, porque no incluiría el sistema operativo, habría que cargárselo, Por lo digamos. general, claro, IA por lo general no te incluye el sistema operativo. La imagen por ahí sí, pero vos lo tenés que configurar. Mm, Ok. Bien. Bueno, y por último está el esquema de SaaS. ¿Qué aplicación SaaS? Yo ya les nombré una, ¿no? No sé si la escucharon. Aplicaciones de SaaS que muy conocidas. Google no es un SaaS, profe. Sí. Gmail. Cuando decís Google, calculo que está diciendo Gmail, un Drive. Sí, O sea, son todo lo que aplicaciones. compone el mundo Glu Glu. Claro, porque vos básicamente te conectás a una aplicación que ya está hecha. Como mucho la parametrizás y la configurás. Pero la aplicación ya está hecha. No, te dan un usuario y contraseña, ya vas, accedes, listo, y ya está la aplicación. Por eso la típica es el mail, ¿no? El SaaS es como el modelo más viejo de todos, porque empezó en los inicios del año 2000, cuando empezaron o antes incluso, ¿no? Creo que los webmail están desde año 1998 más o menos. Ya era una aplicación, era un SaaS, eso. Y después están las más corporativas, las más conocidas, ¿no? El CRM, una ERP, bueno, cualquier aplicación, después una aplicación de, no sé, para hacer campañas, para hacer marketing. Son aplicaciones que uno va, se conecta, pide el usuario, compra el usuario y ya está. O el modelo de licenciamiento que tenga, ¿no? Que puede ser por usuario, puede ser por algún otro. Y en tal caso, perdón, las aplicaciones de mensajería instantánea, porque si hablamos Claro, de un correo, por ejemplo, no sé, en una época, algún software de mensajería instantánea, no sé, si hablamos de Gmail o Outlook, hablamos de Teams, por ejemplo, o MSN en su momento, que son sí, aplicaciones de las cuales, digamos, nada de esa infraestructura tiene que ver conmigo como usuario. correcto. Sí, así. Ok, ok. Bien. Bueno, acá un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De el modelo todo en la nube o el modelo on-premise, ¿no? Les voy a explicar un poquito este gráfico, que lo fuimos hablando un poco. La línea que ven acá, la azul, ¿sí? Es la demanda real de un sistema. ¿Qué podría ser esto? Bueno, eventualmente esto el eje X es el eje del tiempo, ¿no? Esta es la capacidad de cómputo que se necesita. Bueno, en el tiempo, quizá, yendo al ejemplo de un retail, ¿no? Un e-commerce, em, tiene cierta demanda en el tiempo. De repente hay un hot sale, ¿no? Porque, por lo que sea, bueno, ahora creo que estamos en una hot week. Hot sale, ahí empieza a aumentar la demanda, ¿no? Esta es la realidad de las cosas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la nube? Con la nube, como tiene la capacidad de ser elástica, yo puedo acompañar esa demanda, ¿sí? Con lo mismo de la curva. Digo, bueno, ok, tengo un pico, por que hay un sale,
y la gente está entrando mucho más al sistema, empieza a subir, yo empiezo a desplegar más recursos, escalo, y una vez que termine ese hot sale, desescalo, ¿sí? ¿Qué pagué acá? Pagué la línea naranja. Yo debería estar pagando esta línea naranja. Ahora, en la infraestructura on-premise, ¿cómo es? Yo no tengo la posibilidad de escalar y desescalar. Si una vez que compré el hardware, primero, esto es en este ejemplo, la demanda está por acá abajo, la línea azul de demanda es igual que la de la izquierda. Yo quizá me tuve que aprovisionar de hardware hasta acá, ¿sí? Todo esto, ¿qué es toda esta área que está acá? Desperdicio, gastaste al Pepelín. Recursos, toda esta infraestructura levantada, como también uno de ustedes decía, no me acuerdo ahora quién, pero decía, bueno, yo necesito los servidores hasta las 6 de la tarde. Bueno, todo esto tengo todo aprovisionado y no los estoy usando. O sea, a las 6 de la tarde ya se fueron todos. No estoy haciendo nada. Bueno, entonces después, de repente puede pasar que la demanda empezó a aumentar, ¿sí? Un hot site, ¿qué es esto? Acá, esta área que está acá abajo. Falta disponibilidad. No te alcanzaron los recursos. Claro, no alcanza de recursos. Yo acá no tengo recursos, la demanda aumentó, acá problema de performance, problema de disponibilidad, nada funciona, listo. Hasta que compro hardware, quizá compro hardware, incluso todavía me sigue sin alcanzar, hasta que compro uno y otra vez me vuelve a pasar. Entonces, más allá que en el tiempo quizá uno lo puede ir corrigiendo, acá hay un montón de ineficiencias. ¿Sí? Esas ineficiencias por lo general, y en el mundo de hoy, significa pérdida de revenue instantáneo. ¿Sí? Entonces, esto es un poco la diferencia. Acá, resumen de los beneficios. ¿Sí? La nube no tiene inversión inicial. ¿Sí? ¿Por qué no tiene inversión inicial? Por lo que venimos hablando. No tengo que ir a comprar el hardware antes, voy directamente, quiero determinado servicio de cómputo, los voy pagando a medida que los uso. Listo, no me tuve que preocupar por nada. On-premise, totalmente lo contrario. Inversión inicial significativa, alta. Tengo que ir, pagar, comprar servidores, ya todo lo que venimos hablando, no lo voy a repetir. Costos periódicos bajos, ¿sí? Porque voy acompañando la demanda, pago por uso. En el otro lado, ciclo de mantenimiento, revisiones, mejoras, tengo que estar todo el tiempo ahí trabajando. En enfoque en la innovación, ¿sí? ¿Por qué? Enfoque en la innovación lo hablamos un poquito, pero ¿quién me lo repite un poco? ¿Por qué se enfoque en la innovación con la nube? Actualización, con actualización. ¿Con qué? ¿No? Porque se delega en el proveedor la responsabilidad de estar al día, de ir a la vanguardia, ¿no? No depende de Claro, mí yo instalar les la última les versión. diría dos razones. Sí, esa es otra de las razones, pero dos razones principales. Una, em, puedo acceder directamente a servicios de la mejor calidad disponible en un segundo. ¿Sí? Entonces, quiero acceder a inteligencia artificial, voy y tengo las últimas tecnologías. Después puede haber algún proveedor de nube que tenga una mejor que la otra, pero estamos hablando que puedo acceder a lo mejor que accede cualquier empresa. Número uno, eso. Y dos, la capacidad de equivocarse rápido y probar y equivocarse rápido. ¿Sí? Entonces, no solo que la tengo ahí, sino que también la puedo probar. Si no funciona, cambio, voy a otra cosa. ¿Sí? Entonces, súper importante. Capacidad flexible, ya lo hablamos bastante. Velocidad y agilidad, también. Bueno, esto es lo que decía recién. ¿Sí? La velocidad para cambiar y la agilidad para poder crecer en recursos, como veíamos el grafiquito de antes. ¿Sí? Y el último punto, alcance global bajo demanda. Esto es porque básicamente los proveedores de nube por lo general tienen presencia mundial. Entonces uno puede decir, ok, listo, yo tengo una aplicación acá en Argentina, quiero empezar a probarla en Europa, en Asia, donde sea, simplemente ir y desplegar la aplicación en otro data center, y ya puede estar andando, funcionando en alguna otra región. ¿Ok? Incluso con otro nombre y otra aplicación y otras reglas. Hay aplicaciones que se replican a través de otras empresas en otros países y la infraestructura o la forma es la misma y tienen otro nombre. Por ejemplo, pedido ya en Europa claramente no es pedido ya. El negocio es prácticamente el mismo y la infraestructura es muy similar.
Exactamente. Exactamente. O sea, la capacidad que te permite regionalizarte es mucho más rápida que todo un esquema de on-premise, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer en la nube? Acá ya esto creo que hablamos de todos estos temas: alojamiento de aplicaciones, copia de seguridad y almacenamiento, entrega de contenido, sitios web, empresarial. Prácticamente se puede hacer. eh, Todo en realidad se puede hacer mucho más que lo que se puede hacer on-premise, ¿no? Por lo general. Bueno, entonces, estamos ya ahí resumiendo bastante de estos puntos. Alta disponibilidad, muy disponible, por esto que decimos de que los recursos no es que son ilimitados en la nube, pero sí son mucho más vastos. Entonces podemos habilitar más servidores y tener más disponibilidad. Tolerancia a errores, ¿sí? Porque tiene, bueno, esto por varias razones, yo no les diría que es una sola. Tolerancia a errores, si bien hay errores en la nube, como hay errores en todos lados, estamos en tecnología, los errores ocurren y van a volver a ocurrir. Ahora, la tolerancia es un poco distinta cuando en teoría tenés compañías que su foco es trabajar en que la tecnología sea la mejor, ¿no? Bueno, un banco es una entidad que se preocupa por dar servicios financieros. Un proveedor de nube se preocupa por dar servicios tecnológicos. Entonces, deberían tener todos los recursos enfocados en parchar el software, buscar tener los runbooks al día, tener equipos de soporte, tener los data center lo suficientemente modernos y sofisticados como para atender la demanda. Bueno, todo eso hace que a la larga sea más tolerante a errores. Después escalabilidad, ya lo hablamos, escalan los recursos. Y elasticidad, ¿sí? Elasticidad, o sea, elasticidad significa, la diferencia que le da a la escalabilidad es que la elasticidad es crecer y decrecer, ¿no? Lo que vimos un poco en el grafiquito ese con que vuelve un segundo para atrás, ¿no? Cuando uno empieza a escalar y después desescalar, eso nos da la elasticidad de la demanda, ¿no? Que aumentar la cantidad de recursos, aumentar, ¿no? Y disminuir, ¿sí? Por eso se habla de elasticidad. Bien, ¿dudas? Bien, bueno. Vamos a las principales ventajas, el resumen de las principales ventajas, ¿sí? Cuando hablamos de... eh, ¿alguien escuchó el concepto de CAPEX y OPEX? Sí, profe. En Sí. la... Sí. Yo tuve una materia con eso. ¿Tuve una Sí, materia con tuvimos, eso? tuvimos. Lo de gastos operativos, esas cosas, ¿no? Claro. CAPEX es gastos de capital, ¿sí? O sea, de activos, ¿no? Compro un hardware, es capital; compro un auto, sería capital; em, alquilo un auto, sería gasto operativo, ¿no? Con uno me quedo con un capital, ¿no? Y con el otro es un gasto operativo recurrente. Bueno, la diferencia entre la nube y el on-premise es que el on-premise es un gasto de capital, tengo el hardware, lo tengo ahí, más allá que después tengo un- un soporte que puedo pagar, mantenimiento, que eso va a ser OPEX, hay un gasto de capital inicial grande. En la nube no hay gasto de capital inicial, sí, es simplemente todo OPEX. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Después, em, economía de escala, sí, este es el segundo punto, que esto se lo comentaba un poquito antes, ¿no? Que las economías de escala, que son las soluciones de hardware, son físicas, ¿sí? Requieren espacio, electricidad, personal, seguridad física, todo lo que requiere un data center. Bueno, obviamente las compañías de nube tienen esta capacidad de hacerlo a escala, ¿no? Entonces seguramente van a conseguir ahorros y eficiencias que a una compañía premium le va a costar mucho más. Bien, bueno. Después, em, acá hay algo más. Bueno, ya hablamos de la economía de escala. También hablamos, creo, de esto, las suposiciones sobre necesidades de capacidad, ¿sí? No tenemos que estar previendo cuánto voy a necesitar con el hardware on-premise. Sí, acá ya esto lo hablamos bastante. ¿Alguna duda con esto?
Bueno, y velocidad y agilidad que también ya lo hablamos, ¿no? Mayor innovación, mayor experimentación. Estos son los dos puntos que yo les hablaba antes, ¿no? Que pueden la capacidad de innovar y experimentar rápidamente, ¿sí? Pudiéndose incluso equivocar y hacer una prueba distinta. Y ya cerrando, lo principal para las compañías es que puedan hacer foco en su negocio, no estar pensando en lo que es los gastos de los data centers y probarlos y estar configurando hardware y software, y pueden enfocarse en, como decíamos antes, un banco de dar servicios financieros y no dar servicios tecnológicos, ¿no? Bueno, y los principales miedos, ¿sí? Principales miedos, uno de los principales miedos es la latencia. ¿Saben lo que es la latencia? ¿Quién me ayuda con esto? La rapidez, ¿no? La velocidad en la que viaja, o sea, Lo que tarda en responder en realidad, ¿no es cierto? Ujú. Claro, lo La que tarda en latencia es como el responder, lag, sí. claro, la latencia es lo que tarda lo que tarda en responder, lo que tarda en viajar la información. Entonces, muchas veces con la nube, si la región, los data centers, ese proveedor de nube no están cerca, obviamente hay un tema físico que el dato va a tardar más en viajar, ¿sí? Y bueno, se produce mucho como ese miedo de la latencia, de que va a tardar mucho la información en viajar. En- Obviamente que hay un tema físico acá, de que es el tiempo que tarda, no los milisegundos que tarda en viajar la información, que es real, pero por otro lado también hay una parte que es un poco, depende de cómo esté desarrollada la aplicación, ¿no? Imagino que todos los que estamos acá usamos Instagram, o usan Instagram o X, o alguna red social, incluso WhatsApp. Bueno, WhatsApp no sé bien cómo están los servidores, pero todo lo demás, los servidores están en Estados Unidos y todos los usamos y no nos parece lento. Más allá que cachen información acá, todo eso puede ocurrir, pero la realidad es que la latencia empieza a tener problemas cuando uno tiene una configuración más híbrida, que tiene algunos servidores en la nube y otros en on-premise, y va y vuelve entre constantemente, ¿no? Si yo le hago un pedido, no sé, del saldo que tengo en mi cuenta y va primero a Estados Unidos, después vuelve a Argentina, después va a Estados Unidos de nuevo y vuelve, y hace ese viaje 4 veces hasta el responder al usuario, bueno, probablemente ahí tarde mucho. ¿Sí? Pero bueno, termina siendo un poco de cómo está configurada, no es cómo está configurada, cómo está desarrollada esa aplicación. ¿Ok? Sebastián. Si puedo aportar un poquito ahí, lo que tiene de beneficio en ese sentido también es la regionalidad. Vos podés elegir dónde va a estar tu sistema y desde dónde se va a consumir, va a tener una menor latencia dependiendo el cliente. Y por lo menos, no sé, yo estuve laburando con AWS, eh, podías elegir el data center físico donde ibas a estar hosteando, en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Brasil, creo que hay acá, lo más cercano. Y eso, agregando a la disponibilidad como beneficio, te da la posibilidad de réplica y de estar siempre disponible ante un desastre natural o lo que sea. Si yo tengo mi servidor on-premise y tengo un terremoto, listo, ya está, se va a caer. Si yo lo tengo replicado en Brasil, en Estados Unidos y en Japón, siempre va a estar disponible. Capaz que si queda levantado Japón solamente y que están accediendo desde acá, bueno, va a tardar un poco más que si estuviera levantado desde Brasil, Ujú. pero tenemos Exactamente. alternativa. Sí, podés jugar en qué data center estás, en qué país, en qué región. em, pero bueno, también con esto de la latencia tiene mucho que ver el cómo está desarrollada la aplicación, ¿no? Si la aplicación está hosteada la aplicación en la nube, pero la base de datos está on-premise, bueno, ese ida y vuelta que va a tener, ahí va a ser un problema, porque le va a agregar mucha latencia, cuando en realidad el problema no es no es por un viaje a Estados Unidos o el país que sea, sino que hay múltiples viajes ida y vuelta. Entonces, si le agregas 120, 130 milisegundos por cada interacción y para un pedido que haga 4 veces, bueno, ya empieza a ser un problema. Bueno, después nosotros están con el vendor lock-in. Habíamos hablado de lo que es el vendor lock-in, ¿no? Con ustedes.
¿Quién me puede ayudar con qué es el vendor Yo no me login? No me acuerdo. suena el concepto. Bueno, vendor login básicamente es cuando uno se queda. Bueno, vieron que es el último slide este. Se me adelantó. Vendor login básicamente es cuando el vendor vendría a ser el proveedor, ¿sí? Y login es que quedas atrapado con el proveedor. ¿Cuándo podría hacer esto? Bueno, si yo tengo un software propietario de una de un vendor y pongo todos los datos de mi compañía, y todo ahí en ese software propietario y no puedo salir, o es muy difícil de salir, bueno, de alguna forma quedo atrapado en ese proveedor. Si ese proveedor después, el software que vende, no sé, lo deja de vender o quiebra la compañía o simplemente no se actualiza como a mí me gustaría, yo estoy atrapado y encadenado a ese vendedor, ¿no? O me sube los precios, quedo encadenado. Eso puede pasar en... Entonces, ¿qué pasa? Porque dicen que se dice que es uno de los miedos. Bueno, dice, bueno, me voy a esta nube, X, la nube que uno quiera. X no quise decir X por Twitter, no quise decir cualquier nube. Va a esa nube y bueno, eventualmente, si después quedo dependiente de esa nube, mi negocio está hosteando esa nube paga la palanca o pasa algo y em, yo dejo de existir, ¿no? Entonces, eso es uno de los mitos o miedos tradicionales. La realidad es que el vendor lock-in existe a todos los niveles, ¿no? Entonces, si uno compra una base de datos, la que sea, pasa a depender del proveedor de esa base de datos. Si yo tengo un Postgre, bueno, dependo de Postgre. Si yo tengo un SQL Server, lo mismo, dependo del fabricante. Después te puede pasar con el sistema operativo, te puede pasar con una aplicación que se la compraste a SAP, a Salesforce o a Oracle o el que quieras. Entonces, vendor lock-in siempre existe. Después es en qué tanta medida, mayor o menor medida. En la nube también existe, la nube también no tiene formas de hacerlo porque la cantidad de servicios es muy vasta. Entonces uno puede elegir servicios que son más fáciles de migrar o servicios que son menos fáciles de migrar. Y ahí va a ser como todo un trade-off, ¿no? Si elijo el servicio que quizá está más optimizado, es más eficiente o es más barato, pero es difícil de migrar, bueno, estoy tomando un trade-off, estoy tomando una elección. ¿Sí? Hay servicios que son más fáciles de migrar, hay servicios que pueden ser más eficientes y no tan difíciles de migrar. Y esto va a ser obviamente de acuerdo a lo que hablamos siempre, requerimientos, restricciones o la decisión que tenga que tomar en ese momento de acuerdo a la necesidad que tenga. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Qué significa el vendor lock-in? Sí, Sí, sí. perfecto. Bien. ¿Alguna duda? Pues me dicen dos o tres que sí, que se entendió y les agradezco. Pero no sé si lo demás por ahí no entendieron nadie y no se animaron a hablar. Profe, a mí me quedó una duda pendiente de un tema que habíamos visto antes, que era de que hablabas esto de que gracias a la nube ahora vos podés escribir digamos, un código o pedirlo directamente y decir tipo, bueno, eh, quiero aumentar, quiero generar, necesito cierta cantidad de recursos, ya de CPU, RAM y todo eso, por ejemplo, para esta cosa que está acá. Cuando hablamos, yo tengo por lo menos la cabeza quizás pensada muy pequeña, entonces yo lo que hoy pienso cuando pienso en la nube es un CPU que está en un lugar que yo no tengo idea de dónde está, que tiene 1 tera de almacenamiento, 16 gigas de RAM, etcétera. Si yo le pido a la computadora más RAM y eso no implica que venga un tipo y le ponga un stick, eso quiere decir que la computadora o esta computadora viene con un número bastante más alto de RAM y me lo va gestionando según yo lo voy pidiendo. O sea, va Eso limitando. significa que está virtualizado. ¿Te acuerdas que hablamos algo de virtualización? Sí, Significa que está sí, sí, con esto virtualizado, de los donde dockers y eso. el hardware quizá es, es uno, son 100, no lo sabes en realidad. Lo que pasa es que cada uno de esos hardware está virtualizado. Entonces, vos después ahí cuando ese hardware, al tener un hipervisor, que es el que se encarga de generar la virtualización, vos le decís, bueno, generame tantas máquinas virtuales, Linux, con tanta RAM o con tanto CPU, bueno, va y te lo genera en forma virtual. Es un hardware virtualizado. Por eso tiene la capacidad de que con una línea de código te lo va generando. Si pues tiene imágenes creadas, va, la despliega y ya está. ¿Me explico? Excelente, sí, sí, sí.
Está todo virtualizado. Además, nadie sabe cuánto es hardware hay realmente del otro lado. Lo que sabe es que hay. Un No, monstruo y es que gigante de seguro. aparte se puede configurar más memoria de la que hay físicamente, entonces Claro, se pasa un overbooking de nunca, recursos. nunca se sabe. Nunca se sabe, por eso está el otro concepto que es la economía de escala, ¿no? Las nubes tienen una cantidad de servidores muy grande, bueno, en algún momento le dará más a uno y otro estará pidiendo menos. Bueno, y eso se empieza a distribuir. Sí, en realidad es como se configura un máximo, no es que está disponible, consume recursos de acuerdo al proceso y tiene un máximo. Exactamente, exactamente. Nada es de nadie, Bien, todo de todos. sí. Después hay modos, ¿no? Hay algunos que se puede pedir un servidor Sí, dedicado, pero bueno, esos son dedicado. ofertas, son los offerings de cada proveedor de nube. Bueno, y por último, los altos costos, ya lo hablamos antes, ¿sí? Los altos costos también es un miedo habitual. Bueno, eso será el análisis correspondiente. En la teoría, y por lo menos por el grafiquito que vieron ella con la demanda y todo, es más eficiente el uso de recursos. Mayor eficiencia debería conllevar menores costos. Bueno, después hay que ver cada caso, ¿no? Pero eh, en la teoría por lo menos es así. ¿Sí? Y por último, la privacidad de los datos. También acá, bueno, el hecho de tener los datos en la nube, incluso en otro país, puede generar ese tipo de miedo. La verdad es que por lo general los proveedores de nube tienen una cantidad de certificaciones estándares que cumplen que tienden a superar a cualquier data center, ¿no? Por los estándares que cumplen, por las certificaciones que tienen, incluso por de nuevo, al estar dedicados a eso, el software está parcheado, debería estar parcheado al parcher más alto, ¿no? Si hay un issue de seguridad, un bug de seguridad, deberían ser de los primeros que aplican el fix. Entonces, a nivel de privacidad de datos, por lo general, cuando uno lo mira en detalle, y tiende a ser superador sobre cualquier modelo on-premise, ¿no? ¿Y hay garantía también? Es decir, en el hipotético caso en el que haya un data leak o algo por el estilo, estos proveedores de servicios, vamos a suponer uno grande, tiene una garantía de decir, che, bueno, mira, yo te hice, me entraron y te robaron este dato, pero bueno, yo eh, te indemnizo, por así decirlo, por este error que es mío como empresa de cloud. Bueno, las términos y condiciones tienen SLAs, todo. Em, de ahí hay indemnizaciones, cosas así, bueno, cada uno tendrá em, sus términos y condiciones. Por lo general son más SLAs por niveles de servicio y todas las certificaciones por las que cumplen. Eso es lo que te van a mostrar. Te diría en casos generales, ¿no? Después hay que ver cada uno, pero en casos generales por lo general es así. Em, Bueno, esta es la clase de hoy, ¿sí? Cortita y ya que vienen con exámenes, los voy a liberar rápido. Em, ¿Tienen dudas? ¿Algo que más que quieran ver? Todo perfecto. Bueno, era muy, muy claro. Bien. ¿Alguien que no le haya parecido algo claro y que quiera preguntar? Bien. Bueno, espérenme un segundo que ahí Andrés me pidió si pueden subir. A ver, déjenme que quiero ver si está el recurso que No se puede me entrar, dice Andrés. ¿Qué? que no está disponible, que no se puede entrar. ¿A dónde? Al Al drive. Drive. O sea, aparece ahora el TPRP. enlace, pero tira el error, tira un error. Sí, se puede entrar, tocando los dos cuadraditos. Del lado de. Ya lo intenté. Sí, pero Eh, no te deja subir el archivo. Yo también pude acceder al Drive, pero no te deja tirar el archivo. No sé si vos lo pudiste hacer. a ver. No, estoy viendo ahí.
Les mandó, perdón, me perdí ahí con lo que está pasando. Les mandó un link. El Drive está habilitado en el campus, existe el link al Drive, pero no podemos cargar archivos al Drive. Es como que está en solo lector. Ok, ¿dónde está el link? Perdón. En En el el mosaico mo- de trabajos trabajos prácticos. Ah, prácticos. ok. Ok, En lo el mismo puse lugar ahí. donde está para descargar la consigna del trabajo. A ver, dame un segundo, que lo miro. Claro, no hay acceso, yo tampoco tengo. Bueno, ahí le pido que les dé acceso. Em, que ahí se pueden conectar mañana y lo intento subir. ¿Ok? Bien, Excelente. Entonces el archivo lo subimos con los apellidos como para no poner un número y que después el número no tenga Sí, correlación. correcto. Perfecto. Bueno, ahí le estoy escribiendo a Andrés. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que quieran consultar? Recién preguntaban si la semana que viene es presencial. Está en el cronograma. ¿Ustedes tienen el cronograma? Creo que sí. A ver. Semana que viene es presencial, correcto. ¿Es con vos, profe? No, con Andrés. Ah, ok. Bien. Bueno, ¿qué más? Con vos, profe, ya estaríamos con todos los contenidos, o sea, de lo que vos tenés que dar. Conmigo ya están con todo, sí. Ah, ok. ¿Por qué? ¿Por alguna cuestión en particular me lo preguntás? No, por un tema de organizar el tema, los temas, Ok. para ver si quedaba algo. No, conmigo ya está. Después tiene la clase con Andrés y la siguiente repaso y después examen. Queda poco ya. Y la entrega, la corrección del TPS antes del examen. Corrección de TPS es antes del examen, sí. Bueno, o sea, la clase que viene, no, la otra ya sería la corrección. Perfecto. ¿Algo más? Bueno, ¿Qué más? ¿Otra duda? Las dudas irán surgiendo a medida que vayamos estudiando. Bueno, tranquila. Ahí tienen después la clase de repaso y lo vamos a ver. ¿Ok? Sí, perfecto, profe. muy bien. Bueno, chicos, Ok. que tengan chicos, chicas, tengan una buena noche. Buenas Bueno, noches, Muchas gracias, gracias. profe, buenas igualmente. noches, profe. Gracias. Gracias. Buenas noches.